¿Alguna vez has sentido que estás frente a la puerta de tu propia casa, pero por alguna razón no puedes entrar? Como si tu corazón buscara un lugar donde descansar, pero incluso las paredes más familiares parecieran extrañas. Bienvenidos a Abba Padre. Este es un espacio de silencio, fe y cercanía con Dios. Abba es la palabra con la que Jesús se dirigía al Padre, como un hijo que confía, ama y se entrega. Venimos aquí para hacer lo mismo, acercarnos a Él, encontrar paz en Él y permitir que su presencia sane nuestro corazón. Hoy hablaremos del hogar, no de una casa hecha de ladrillos y cemento, sino de ese lugar sagrado donde el alma encuentra descanso. Hablaremos de la parroquia como un espacio donde todos, sin importar de dónde vengan, puedan escuchar. Estás en casa, porque Dios toca a nuestra puerta en el rostro de cada extranjero. Y cuando abrimos, descubrimos que Él no solo transforma al que entra, sino también a nosotros mismos. Ayer por la noche vi a María en la entrada de la iglesia. Estaba allí con una pequeña maleta en la mano, sosteniendo de la otra a su hijo de 7 años. Sus ojos buscaban algo familiar en un lugar desconocido. María llegó de Honduras hace 2 semanas. No habla español con fluidez, pero su mirada hablaba un lenguaje que todas las madres del mundo entienden. ¿Dónde está mi hogar ahora? ¿Dónde estará mi hijo a salvo? Cuando Juan, un feligrés nuestro, se acercó a ella con una sonrisa y le tendió la mano, algo hermoso ocurrió. Él no sabía hondureño, ella no dominaba el español, pero cuando la invitó con gestos a entrar, cuando le mostró un lugar donde su hijo podía sentarse, cuando le ofreció un vaso de agua, en ese momento pasó algo más grande que una traducción. Fue un encuentro. Al día siguiente, María regresó. Esta vez trajo consigo un pequeño paquete, tamales caseros que olían a maíz y amor. No podía decir gracias perfectamente, pero su sonrisa lo decía todo. Y cuando su hijo comenzó a jugar con los niños del catecismo, corriendo por los pasillos y riendo en ese lenguaje que no necesita diccionarios, María lloró por primera vez en 2 semanas, pero no de desesperación, sino de alivio. Había encontrado lo que buscaba, personas que la acogieron con el corazón, pero la historia no terminó ahí. Una semana después, Juan me contó algo inesperado. Padre, al ayudar a María entendí lo que significa ser extranjero. Cuando era niño, mi familia se mudó de un pequeño pueblo en Michoacán a la ciudad de Guadalajara. Aquí al principio también nos veían como extraños. Lo había olvidado, pero María me recordó lo importante que es que alguien te tienda la mano primero. ¿Cuántas veces nosotros, que llevamos años viviendo en un lugar, olvidamos lo que es buscar un hogar? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste extranjero en tu propia vida, buscando un lugar donde te comprendan sin necesidad de palabras? Nuestra parroquia es como una gran cocina familiar. Imagina un domingo en una casa latinoamericana. Todos reunidos alrededor de una mesa grande. Está el abuelo contando las mismas historias de siempre. La tía que trajo su mole especial. Los niños corriendo entre las piernas de los adultos. Y de repente, alguien toca la puerta. Un desconocido, cansado, hambriento, tal vez sin hablar el mismo idioma. ¿Qué hace una verdadera madre latina? No pide documentos, pone un plato más en la mesa. Así debe ser nuestra parroquia. Un hogar donde siempre haya un lugar en la mesa para una persona más. Pero, si somos honestos, ¿no nos sentimos a veces como invitados en nuestra propia comunidad? José, un joven de nuestra parroquia, me contaba la semana pasada. Padre, nací aquí, pero después de la universidad, cuando regresé, me sentía fuera de lugar. Todo parecía haber cambiado, o quizás yo había cambiado. Pero cuando comencé a ayudar a las familias recién llegadas de Guatemala, entendí.
El hogar no es solo donde naces, el hogar es lo que construyes con los demás. Sus palabras me tocaron profundamente. José descubrió el secreto que los primeros cristianos ya conocían. Cuando servimos a los demás, nos encontramos a nosotros mismos. Cuando ayudamos a alguien a sentirse en casa, nosotros también volvemos a casa, al corazón de Dios que late con amor por cada persona. Pero hay otra cara de esta historia. Ana, una madre joven de El Salvador a quien José ayudó, me dijo a través de un intérprete: pensé que venía aquí buscando un mejor trabajo para mi familia, pero resultó que Dios me envió para enseñar a estas buenas personas cuánto puede amar el corazón de una madre que lo ha dado todo por sus hijos. La verdadera hospitalidad comienza con una verdad sencilla. Todos hemos sido extranjeros alguna vez. Algunos lo son en un país nuevo, otros en circunstancias cambiantes, otros en su propio corazón que busca a Dios. Y cuando abrimos la puerta al otro, descubrimos que Cristo ya nos espera a todos en la misma mesa. Pero dime con sinceridad, ¿cuán fácil te resulta abrir tu corazón a alguien que habla otro idioma, que tiene otras tradiciones, que reza de manera diferente? No nos escondemos a veces detrás de rituales cómodos, olvidando que el amor es el único idioma que todos los pueblos del mundo entienden. Hermanos, hemos reflexionado sobre lo que significa ser hogar los unos para los otros. Ahora quiero compartir con ustedes las palabras que Jesús nos dejó como guía en este camino. Palabras que cambiaron la historia y siguen transformando corazones. Imagina el momento en que Jesús estaba con sus discípulos en la última cena antes de la cruz. Sabía que los dejaría, sabía que se sentirían huérfanos en este mundo. ¿Y qué les dijo? No un largo discurso sobre reglas o estructuras. Les dio un mandamiento, simple como un suspiro y profundo como el océano. Escuchen con atención estas palabras del Evangelio según San Juan. Doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Ámense los unos a los otros. Estas tres palabras contienen el misterio de una verdadera comunidad. No amen solo a los suyos, no amen a los que son como ustedes, sino simplemente los unos a los otros. Al que está a tu lado, al que viene de lejos, al que habla con acento, al que reza de otra manera. Pero fíjense cómo lo dijo Jesús. No dijo, traten de amar, dijo, como yo los he amado. Esto significa que Él nos dio el ejemplo. ¿Cómo amó Jesús? Amó invitando a la mesa a los que otros consideraban indignos. Amó hablando con la samaritana junto al pozo, aunque los judíos no se relacionaban con los samaritanos. Amó bendiciendo a los niños cuando los discípulos querían alejarlos. Amó acogiendo en el hogar de su corazón a todos los que se acercaban a Él. Ámense los unos a los otros no es solo un bonito deseo, es un estilo de vida que transforma a un grupo de personas en la familia de Dios. Imagina esto. Cuando María de Honduras entró en nuestra iglesia no sabía qué la esperaba, pero cuando Juan le tendió la mano, no solo ayudó a una extranjera, cumplió el mandamiento de Cristo. Amó como Jesús nos amó, sin condiciones, sin fronteras, sin preguntar, ¿y qué gano yo con esto? ¿Y sabes qué pasó? En esto conocerán todos que son mis discípulos. Las palabras de Jesús se hicieron realidad. María dijo a través de un intérprete: no sé en qué creen estas personas, pero veo que su Dios es un Dios de amor. Ella conoció a Cristo no por nuestras palabras, sino por nuestras acciones. Ámense los unos a los otros. Este mandamiento es especialmente relevante hoy, cuando nuestro mundo está dividido por muros de desconfianza.
Cuando las personas temen a lo desconocido, cuando crece la tentación de encerrarnos en nuestras comunidades y hablar solo con los que piensan como nosotros. Pero Jesús nos mostró otro camino. Nos enseñó que el amor no es un sentimiento que viene y va. El amor es una decisión, la decisión de ver en el extranjero a una hermana, en el migrante a un hermano, en aquel que habla otro idioma a una persona que, como nosotros, busca un hogar para su corazón. Cuando Ana de El Salvador comenzó a ayudar en nuestra cocina para los necesitados, preparando pupusas con las recetas de su abuela, ocurrió algo maravilloso. Los sabores se mezclaron, los aromas se unieron y de repente nuestro sancocho de siempre supo mejor. No porque el viejo receta fuera mala, sino porque el amor tiene la capacidad de enriquecer todo lo que toca. Ámense los unos a los otros. Este mandamiento transforma la diversidad en riqueza, las diferencias en belleza, la extrañeza en fraternidad, porque cuando amamos como amó Jesús, las fronteras desaparecen y queda solo una gran familia, la familia de los hijos de Dios. Y lo más hermoso de este mandamiento es que funciona en ambos sentidos. Cuando amamos a los demás, nos volvemos más humanos. Cuando abrimos el corazón al extranjero, nuestro propio corazón se hace más grande. Cuando ayudamos a alguien a encontrar un hogar, nosotros mismos volvemos a casa, al lugar en el corazón donde vive Dios. Hermanos, hemos acogido las santas palabras de Jesús. Ámense los unos a los otros. Ahora quiero contarles sobre una persona que vivió este amor en acción, un santo que no está tan lejos de nosotros, en la cálida tierra de México del siglo XVI. Se llamaba Juan de Dios. Nació en una humilde familia portuguesa, pero la vida lo llevó a México. Al principio era un simple vendedor ambulante, ofreciendo imágenes religiosas en las plazas. Pero un día, al escuchar una prédica del beato Bartolomé de las Casas, su corazón se quebró al comprender su propio egoísmo. Comenzó a gritar en la plaza: «Misericordia, misericordia para este pecador». La gente pensó que había perdido la razón. Tal vez sí estaba loco de amor por Dios y por los más necesitados. Juan comenzó a recoger de las calles a los sin hogar, a los enfermos, a los abandonados. Primero los llevaba a su pequeña habitación, luego alquiló una casa más grande y después fundó el primer hospital del mundo donde no solo se curaba el cuerpo, sino también el alma. ¿Saben qué hacía especial a ese hospital? Juan de Dios acogía a todos, sin importar su fe, su origen o su condición. En el México del siglo XVI, en medio de tensiones entre criollos, indígenas y mestizos, su hospital era un oasis de paz. Allí yacían juntos un noble español y un campesino nahua, un africano y un criollo. Una vez, un rico comerciante le preguntó a Juan: «¿Por qué cuidas a esos indígenas? ¿No son de los nuestros?». Juan respondió con sencillez: «Cuando un niño llora, ¿acaso distingues en qué idioma llora? Cuando una madre sostiene a su hijo enfermo, ¿importa el color de su piel? El dolor habla un solo idioma, y la misericordia debe responder en ese mismo idioma». Esas palabras me conmueven cada vez que pienso en nuestra parroquia hoy. ¿Cuántas madres de diferentes países están sentadas en nuestros bancos, rezando en el mismo idioma del corazón materno? ¿Cuántos padres de distintas naciones comparten las mismas preocupaciones por el futuro de sus hijos? San Juan de Dios entendió algo que a veces olvidamos. La verdadera fe no levanta muros, los derriba. No pregunta «¿De dónde vienes?», sino que dice «Ven, hijo mío». Pero lo que más me impresiona de la historia de San Juan no es solo lo que hizo por los demás, sino cómo ese servicio lo transformó a él mismo. Los testigos decían que cuanto más daba,
más alegría brillaba en sus ojos. Cuanto más acogía a extraños en su hogar, más grande se hacía su propio corazón. Es como un árbol de mango en las tierras cálidas de América Latina. Puede crecer en suelos duros, resistir sequías y vientos, pero los árboles más hermosos son los que crecen juntos, en un huerto. Sus raíces se entrelazan bajo la tierra, y cuando un árbol encuentra agua, nutre a todos los demás. Así son las personas en una verdadera comunidad. Crecemos mejor cuando nuestras raíces de fe se entrelazan con las de los demás. San Juan de Dios vivió solo 55 años, pero dejó una red de hospitales por todo México. Tras su muerte, la gente decía: nos enseñó que el hogar no es un edificio, sino un corazón que tiene espacio para todos. Hoy, cuando miro nuestra parroquia, veo el mismo milagro. Veo a Lucía de Colombia enseñando a los niños mexicanos a preparar arepas, mientras ellos le enseñan a cantar Cielito Lindo. Veo a Miguel de Bolivia ayudando a don Rafael a reparar el tejado de la iglesia, mientras éste le comparte los secretos de la alfarería local. Veo cómo, durante la misa dominical, las voces con diferentes acentos se funden en una sola oración. Este es el milagro del que habló Jesús. Cuando nos amamos los unos a los otros, el mundo reconoce que somos sus discípulos. No por nuestras palabras sobre la fe, sino por cómo vivimos esa fe juntos. Hermanos, si San Juan de Dios pudo, en el siglo XVI, en tiempos de divisiones, crear un espacio donde todos eran iguales ante la misericordia de Dios, ¿qué podemos hacer nosotros hoy? Si un solo hombre transformó su hogar en un refugio para cientos, ¿qué puede hacer una parroquia entera unida por el amor de Cristo? A menudo pienso que cuando abrimos las puertas de nuestra iglesia a los migrantes, no solo los ayudamos, les damos la oportunidad de regalarnos algo invaluable: el recordatorio de que la fe no tiene fronteras, de que Dios habla todos los idiomas del mundo, de que su amor convierte a los extraños en hermanos y hermanas. Y poco a poco, como el amanecer que suavemente disipa la noche, entendemos: al construir un hogar para los demás, construimos un hogar para nosotros mismos. Al crear un espacio donde todos se sientan acogidos, encontramos nuestro propio lugar en el corazón de Dios, porque allí, en su corazón, siempre ha habido un lugar para cada uno de nosotros, sin importar de dónde venimos ni qué camino hemos recorrido para llegar a él. Hermanos, hemos reflexionado juntos sobre lo que significa ser hogar los unos para los otros. Ahora es momento de detenernos, hacer silencio y permitir que el Señor hable a nuestros corazones. Cierra los ojos, respira profundamente, deja ir las preocupaciones de este día. Imagina esto: estás frente a la puerta de tu propio corazón. Esa puerta puede estar cerrada por miedos, por dolores pasados, por inseguridades, o tal vez está entreabierta pero dudas si abrirla del todo. Ahora imagina que Jesús se acerca a esa puerta. No toca con fuerza, no exige, solo está allí, esperando. En sus manos hay una llave, pero no la usa sin tu permiso. Señor Jesús, tú estás frente a la puerta de mi corazón, esperas a que yo la abra. Ayúdame a encontrar el valor para abrirla de par en par. Ahora imagina, cuando abres la puerta de tu corazón a Jesús, Él no entra solo, lo acompañan muchas personas, todas aquellas a las que Él ama. Está María de Honduras con su pequeño hijo. Está Ana del Salvador. Está Lucía de Colombia. Están tus vecinos, tus seres queridos, personas que conoces y otras que aún no has encontrado. Al principio te asusta: Señor, no hay espacio en mi corazón para tanta gente. Pero Jesús sonríe y dice suavemente: el amor siempre es suficiente. El corazón puede expandirse infinitamente. Y en verdad,
Tu corazón se hace más grande, crece para abrazar a todas estas personas y entiendes, no es una carga, es un regalo. Señor, enséñame a amar con un corazón sin fronteras, con un corazón que ve en cada extranjero a un hermano o una hermana, con un corazón que se alegra con la diversidad de tus hijos. Ahora imagina que estás sentado a una gran mesa. Es la mesa en la casa del Padre. En esa mesa están personas de todos los rincones del mundo. Hablan diferentes idiomas, pero todos se entienden, porque hablan el lenguaje del amor. Miras alrededor y ves, aquí no hay extraños, solo hay familia. Jesús está en el centro partiendo el pan. Cuando te da un pedazo, comprendes, este pan es para todos, hay suficiente para cada uno. Dios mío, gracias por esta mesa, por esta familia, por esta certeza de que tu amor no se divide, se multiplica. Piensa ahora en tu parroquia. Imagínala no como un edificio, sino como un organismo vivo. Cada persona en ella es una célula de ese organismo, y cuando llega alguien nuevo, el organismo no sufre, se hace más fuerte, más rico, más bello. Imagina que mañana alguien nuevo llega a tu iglesia. Tal vez alguien que habla un idioma que no entiendes. Tal vez alguien cuyas costumbres te parezcan extrañas. ¿Cómo lo recibirás? Señor, dame ojos que vean no las diferencias, sino la belleza. Dame manos que se extiendan para abrazar, no para rechazar. Dame un corazón que acoja, no que juzgue. Que nuestra parroquia sea ese lugar donde las personas llegan como extraños y se van como familia. Que nuestras puertas estén siempre abiertas para quienes buscan un hogar para su corazón. Ayúdanos a entender. Cuando construimos un hogar para los demás, construimos un hogar para nosotros mismos. Cuando acogemos al extranjero, te acogemos a ti. Amén. Hermanos, permanezcan un momento más en silencio. Dejen que estas palabras penetren profundamente en sus corazones. Y ahora, cada uno a su ritmo, en un susurro o en su mente, recen la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, hermanos míos, hoy hemos recorrido un camino importante juntos. Desde la historia de María y Juan hasta el mandamiento de Jesús, de ámense los unos a los otros, desde la vida de San Juan de Dios hasta nuestra oración compartida. Ahora es momento de responder a la pregunta más importante. ¿Qué haremos con lo que hemos escuchado y sentido? La respuesta es simple, como un suspiro. Abramos las puertas de nuestros corazones y de nuestra comunidad a todos los que buscan un hogar. Cuando hoy regresen a casa, miren a su alrededor. Vean su parroquia con los ojos de alguien que la visita por primera vez. ¿Qué verá? ¿Un lugar de costumbres cerradas o un espacio donde todos pueden sentir el calor del amor de Dios? ¿Un lugar donde solo se habla con los conocidos o un hogar donde el lenguaje del corazón es entendido por todos? Tal vez mañana encuentres a alguien nuevo. Quizás una madre con su hijo hablando un idioma desconocido. Quizás un anciano que acaba de llegar al barrio. O tal vez un joven que cruza el umbral de la iglesia por primera vez. En ese momento tendrás una elección: pasar de largo o ser un puente entre su soledad y nuestra comunidad. Recuerda las palabras de San Juan de Dios. Cuando un niño llora, ¿acaso distingues en qué idioma llora? El dolor, la soledad, la búsqueda de un hogar no tienen nacionalidad. Y nuestra respuesta a ellos tampoco debería tener fronteras. Los invito a un compromiso sencillo pero poderoso. La próxima semana hagan algo concreto. Conozcan a una persona nueva en nuestra parroquia. Aprendan su nombre. Escuchen su historia. Invítenla a un café después de la misa. Muestren que en nuestro hogar hay espacio para su corazón. Y si alguna vez se sienten extranjeros en su propia vida, recuerden,
Dios toca la puerta de su corazón cada día para decirles que son sus hijos amados, que siempre están en casa en su amor. Que nuestra parroquia sea ese lugar del que la gente diga: allí viven los verdaderos discípulos de Cristo, porque se aman los unos a los otros. Que sea una luz para nuestra ciudad, un ejemplo de cómo personas diferentes pueden vivir en unidad, sin perder su belleza. Levanten sus manos al cielo y los bendeciré en el nombre de Dios, Padre de todos los pueblos. Que el Señor Dios los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su misericordia. Que vuelva hacia ustedes su mirada y les dé paz, paz en sus corazones, paz en sus hogares, paz entre todos los hijos de Dios en la tierra. Que sus puertas estén siempre abiertas para quienes buscan un hogar. Que sus manos estén siempre listas para abrazar. Que sus corazones hablen siempre el lenguaje del amor, entendido por todos los pueblos del mundo. Los bendice Dios Padre, que nos creó como una sola familia. Los bendice el Hijo, que nos enseñó a amarnos los unos a los otros. Los bendice el Espíritu Santo, que nos une en una comunidad de fe. Amén. Hermanos, si estas palabras tocaron su corazón, compártanlas con aquellos que también buscan un hogar para su alma. Suscríbanse a nuestro canal *Abba Padre * para continuar juntos este camino de fe, porque juntos, apoyándonos unos a otros, construimos ese hogar donde cada persona puede escuchar de Dios. Estás en casa, hijo mío, estás en casa. Vayan en la paz de Cristo. Y recuerden, donde quiera que estén, quien quiera que les pida ayuda, ustedes llevan consigo el hogar del amor de Dios. Regalen ese hogar al mundo.